Buenos días, bienvenidos a la sesión de preguntas y respuestas en vivo con Brenda. Esperamos que hayan disfrutado la presentación. Definitivamente creo que nos ha hecho pensar, así que vayan poniendo sus preguntas tienen una parte al costado de sus pantallas, al lado derecho. Hay un recuadro donde pueden escribir sus preguntas y yo las iré leyendo a medida que van llegando. Así que por favor, si han escuchado bien esta presentación en todos sus detalles, seguro que tendrán muchas preguntas que hacer a Brenda. Así que bienvenidos y adelante. Y ustedes sin miedo, lo que quieran preguntar. Este es nuestro espacio. Nada más no se vayan muy personal. No es cierto. Lo que quieran preguntar, adelante. Yo creo que Brenda ya nos ha abierto una puerta hacia su vida, hacia su experiencia, y creo que podríamos tener mucha curiosidad a lo mejor de cómo Brenda, o yo me atreveré a hacer la primera pregunta tal vez. ¿Cómo Brenda llegó, cuál fue su inspiración para llegar a trabajar en esto tan activamente? Gracias por la pregunta. Yo creo que yo creo que existen esas diosidencias, ¿no? En las que el Espíritu Santo lo mueve a uno a hacer algo sin que uno quiera estar ahí. Y muchas veces las personas alrededor ven que tenemos ciertos dones, talentos y inquietudes que nosotros mismos no las vemos o no los reconocemos como tal. Para mí, cuando comencé, estaba en la universidad y un profesor mío, que de hecho es diácono, él comenzó... teníamos que hacer como nuestra práctica, ¿verdad? Por un año en alguna organización. Y él sabía que yo era católica, él sabía que yo tenía como estas inquietudes por la justicia social y todo. Pero en ese momento yo estaba más bien involucrada plenamente con la pastora juvenil. Y este diácono, él me dijo, no, tú no te vas a ir, porque yo quería irme al hospital de niños a ayudar. Y él me decía, no, yo quiero que te vayas a una organización para ser organizadora de comunidad basado en la fe. Y entonces pues yo así como que, ay, pues no quiero, pero ándale pues, ¿verdad? No sé nada al respecto y todo. Y él sabía un poquito de mi historia. Entonces, él creía que yo tenía como una capacidad de conectarme tan íntimamente con las personas, pero también yo no tenía miedo a hablar y no tenía miedo como a luchar, ¿verdad? Y a decir lo que le dolía a mi comunidad, pero también lo que me dolía a mí. Y no tenía las herramientas de hacerlo, pero había esa inquietud que él veía en mí. Y así comencé, ¿no? Me mandó a hacer mi práctica y estando ahí había un sacerdote que también trabajaba para esta organización y él fue el que me introdujo a la doctrina social de la iglesia, al compendio, y me dijo, ¿tú sabes que nosotros tenemos esto? ¡Pum! Y lo puso así como en mi escritorio y yo, ¡ay! Esto está enorme. Y comencé a leer todas las encíclicas y comenzando con Rerum Novarum hace más de 100 años y me apasioné tanto que me metí de lleno y entonces comencé como a buscar más, a aprender más. Entonces, sí, gracias por la pregunta. Muchas veces no viene de nosotros la inquietud, pero otras personas ven la inquietud de nosotros y son los que nos invitan. Y pues es el mismo espíritu haciéndonos la invitación. Muchas gracias, Brenda. Tenemos, bueno, el reverendo Jaime Chacón puso una pregunta, creo que ¿cómo se llama el gato? Para romper el hielo. Sí. Perdón, se llama Siri, es una gatita Siri. Qué bonita. La segunda pregunta tenemos de Sandra Barros y dice, muchas gracias Brenda por tu testimonio y enseñanza. ¿Cuál ha sido tu experiencia más resaltante de cambio en la vida de los jóvenes? Experiencia resaltante. Yo creo que definitivamente cuando
cuando le ayudamos a parar, ¿verdad? Lo que decía justamente en la charla, cuando le ayudamos a parar y a mirar alrededor, el joven tiene una sensibilidad natural. No está maleado por ese sentido, de incluso no está maleado por una polarización, el joven. El joven ve un mundo, ¿verdad? Y esta generación hoy en día tiene una sensibilidad hacia la justicia muy natural, que de hecho es muy particular de esta generación, de la generación mía, que es como de los que estamos en los 20, en los 30, y la generación de adolescentes. Entonces, yo lo que me he dado cuenta, cuando al joven lo pones de cara a la realidad y a una realidad que él no conocía, ellos se transforman y entonces comienzan a hacer actividades de solidaridad. Lo vi en la diócesis de San Bernardino, teníamos cuando yo trabajaba ahí, teníamos misiones, ¿verdad? Y entonces tuvimos a unas chicas, intercambiamos a unos chicos de Coachella que se fueran a la diócesis de Arkansas, y unas chicas de la diócesis de Chicago vinieron a la diócesis de San Bernardino, y yo estuve viviendo con ellas por una semana, guiándolas en una experiencia de misión, porque tengo experiencia en misiones. Y esto transformó a ambos grupos al grado de que ahora se dedican, ¿verdad? Los días que intercambiamos y vieron realidades tan diferentes a las propias, ahora se dedican plenamente a luchar por una justicia social y han optado por carreras que son de solidaridad. Entonces, eso es el mayor cambio, cuando los ponemos de frente hacia una realidad que es diferente a la suya. Muchas gracias, Brenda. La siguiente pregunta viene de Marta Gesser y dice así: la respuesta de Jesús, aceptando la respuesta del que le pregunta, es amar al Señor con toda tu fuerza, con toda tu alma, y eso es lo primero. No estamos quitando importancia a ese primer mandamiento cuando hacemos más énfasis en el prójimo. ¿No es cierto que necesitamos dedicar más tiempo a conocer y amar a Dios, y esto nos ayuda a profundizar una mejor relación con el prójimo? Claro, yo creo que no es quitarle importancia a Dios, porque como católicos creemos que Dios se manifiesta en el hermano, en el otro también. Entonces, para nosotros, y claro que comencemos que esta conferencia es para las personas que ya conocen a Dios, ¿verdad? Ustedes ya son ministros en sus parroquias, ustedes de alguna u otra manera ya se han encontrado con Dios encarnado. Así que la pregunta está aquí, una vez que nosotros ya amamos y creemos en Dios, ¿qué sigue? Y la respuesta es inmediata, lo vemos en los evangelios. Todo aquel que se encontró con Jesús tuvo una respuesta en salida. Todos, excepto el joven rico, ¿verdad? Él decidió y él optó por regresarse a vivir su propio estilo de vida porque no fue capaz de dejarlo ir todo. Pero de ahí en fuera, todos tuvieron una respuesta en salida a compartir lo que habían vivido y lo que habían experimentado. Entonces, pongamos eso en contexto. Cuando conocemos a Dios, y el mandamiento es uno, no son dos mandamientos, es amarás a Dios con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, no se dividen. Amamos a Dios como amamos al prójimo, porque no podemos decir que amamos a Dios y no amamos al prójimo, porque el prójimo ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Tiene sentido? Espero que eso tenga sentido. Yo creo que sí, Brenda. Yo creo que tiene mucho sentido. También el amar al prójimo como a uno mismo también. Cuando uno se ama a uno mismo, uno tiene la capacidad de amar también a otros. La siguiente pregunta viene del reverendo Jaime. Soy sacerdote, me gusta escuchar las inquietudes y retos que salen de la experiencia de otras personas. ¿Cuál podría ser el reto que usted pensaría que nosotros, un momento porque se me bajó, que usted pensaría que nosotros los religiosos deberíamos ver que ustedes los laicos perciben? Yo creo, padre, usted ha abierto la cajita de Pandora. Yo creo que uno de los mayores retos, desafortunadamente a veces en los sacerdotes o la vida consagrada, ve mucho la burocracia y ve mucho la logística, que es importante y es imprescindible.
Y el laico, no estamos pensando en hay que llenar este formulario antes de ir a la calle y ayudar, ¿verdad? Nosotros estamos viendo como la necesidad tan inmediata y yo creo que ese es el mayor reto de cómo atendemos, de cómo utilizamos estas pólizas y políticas de burocracia y legalismos en la iglesia a favor de ayudar en lugar de a veces ponerlos como obstáculos. No sé si creo que entendí bien la pregunta, pero creo que ese es uno de los mayores retos que vemos nosotros como laicos. En mi opinión, pero aquí hay muchos laicos, en mi propia opinión y experiencia, sería el legalismo y la burocracia que a veces en lugar de motivar a una solidaridad, oprimen, llegan incluso a oprimir al espíritu. Sí, estamos ya con unos 4 minutos más, así que vamos a ir avanzando. Hay un comentario, más bien es un comentario en respuesta a tu respuesta de Marta, que dice: Brenda, considero que en realidad todavía estoy conociendo a Dios y aprendiendo a amarlo. Creo que esto va a llevar toda mi vida y creo que también me adhiero a lo que dice Marta. Creo que todos estamos en este camino de conocer a Dios. La siguiente pregunta viene de María García de San Patricio, Pasco. ¿Tienes un blog o un link para referencia del grupo de jóvenes de la iglesia de San Patricio? Serían mis medios sociales en mi perfil, aquí en la plataforma. Si van a mi perfil, pueden encontrar mi link hacia mi Facebook y mi Instagram. En este momento no tengo blogs. De hecho, no he estado publicando mucho en los medios sociales porque he estado bastante ocupada en mi doctorado, en mis estudios doctorales, pero pueden definitivamente decirle a los jóvenes que me sigan en Instagram, y pues ya muchos jóvenes no están en Facebook, pero igual para los que están, ahí pueden seguirme en Facebook y en Instagram. Y también está mi correo electrónico en el perfil. Entonces, con toda la confianza, denles mi correo electrónico, que me escriban preguntas, incluso ustedes mismos que me escriban preguntas, y yo estaré dispuesta incluso a tener una conversación de Zoom en un uno a uno con ustedes, o ponernos en el teléfono y dialogar un poquito más, especialmente si todavía existe esta inquietud de decir, no me animo a servir porque sigo conociendo a Cristo. Y esta es la cuestión. Conocer a Cristo es la experiencia de toda la vida, pero eso es lo que significa discipulado. Uno nunca deja de ser un discípulo, pero a través de nuestro bautismo estamos llamados a compartir lo que ya hemos experimentado y lo que ya conocemos, que es el amor y la misericordia de Dios mismo. Entonces, incluso los santos no se esperaron como a terminar de conocer a Jesús para después ir y hacer algo, ¿verdad? Es como un orar y obrar, y esto es de los benedictinos, ¿verdad? Ora et labora. Mientras oro, obro o trabajo, y mientras trabajo, oro. Entonces, ¿cómo verdaderamente encarnamos una espiritualidad holística que lo llevamos a todas partes en donde vamos? Entonces, si ustedes todavía están como, sí, pero no sé cómo, ¿qué onda? Con toda la confianza, mándenme un mensajito y podemos dialogar. Muchas gracias, Brenda. La siguiente pregunta es de Chochitel de la Cruz. Perdón si estoy pronunciando mal. De acuerdo a tu experiencia, ¿cómo puedo ayudar en mi comunidad para que los jóvenes se interesen más en conocer a Dios? Gracias. Aquí es una pregunta en cuestión de conocer a Dios, y para que se interesen. Los jóvenes hoy en día, y ya lo mencionaba antes, tenemos una sensibilidad natural hacia la justicia social. Incluso aquellos jóvenes que se consideran desafiliados o que no quieren nada que ver con Dios, van a querer hacer algo por su comunidad. Y creo que esa es una puerta de entrada. La otra puerta de entrada, el joven ve la autenticidad. Y cuando vemos los estudios, la mayoría de los jóvenes que no quieren nada que ver con la iglesia en cuestión de estructura o con personas de la iglesia, es la falta de autenticidad. El joven te va a decir que ellos quieren ver que tú haces lo que tú hablas. Es decir, que tu vida es una, ¿verdad? No es una en casa y la otra en la parroquia. Entonces el joven, lo primero es cómo nosotros nos acercamos a ellos de forma auténtica, y aunque a veces va a tomar tiempo para que ellos vean que nosotros verdaderamente hacemos lo que creemos, una vez que ellos ven el testimonio de vida, ellos
tener esa experiencia de alegría y esa experiencia de gozo y esa experiencia de amor y de misericordia. Pero la primer puerta definitivamente es la acción social, que de ahí, una vez hacemos no nada más vamos y actuamos, porque entonces sería activismo, pero tenemos una explicación antes y después de una acción social, abriendo las escrituras y abriendo los documentos de la iglesia sobre por qué ayudamos. Y entonces ahí entramos sobre el amor de Dios, comenzamos a hablar entonces de la dignidad humana, y el joven comienza a ver la manifestación de Dios en la sociedad. Espero que eso tenga sentido. La otra cosa que me gustaría agregar muy rápido es que hay esperanza. Del 75% de todos los que son desafiliados o que se consideran desafiliados, y es mejor dicho, ellos dicen que son espirituales pero no religiosos. Y ellos que se consideran espirituales pero no religiosos, ellos dicen, yo creo en Dios, pero no quiero nada que ver con la estructura de la iglesia porque no veo una autenticidad. De esos jóvenes, el 60% nunca ha tenido una experiencia de espiritualidad, nunca ha tenido una experiencia de iglesia, lo que significa que es como decir, no me gusta el chocolate, pero jamás he probado el chocolate. Entonces, para mí, yo creo que hay una gran esperanza. Si provocamos estos momentos de encuentro con Dios, comenzarán a suscitar y confiar que el Espíritu Santo es el que pondrá estas semillas en su corazón que van a dar fruto. ¿Sí? Muchas gracias, Brenda. Tenemos muchos mensajes de agradecimiento por tus palabras. Sé que estamos con tiempo extendido y realmente no sé cuánto más tiempo nos van a dar. Me gustaría compartir la siguiente, que dice de Isabel Cisneros: gracias, Brenda, por escuchar y aceptar el llamado de Dios. Dios nos pone a cada uno donde Él quiere que estemos, donde vamos a poder ser fuentes para llevar a cabo su obra de misericordia. Tenemos Edwin Ferrera: gracias por tu ejemplo de vida y tu presentación de hoy. Un saludo, Edwin. Y el padre, el reverendo Jaime Chacón, dice: gracias por su respuesta. Le prometo que compartiré su respuesta con mis hermanos sacerdotes. Quedó comprometido el padre aquí, frente a todos. Padre. Todo está siendo grabado. Sí. Y creo que con eso completamos todas las preguntas que han hecho hasta ahora. Si alguien tiene algún comentario más, les pedimos que ponga aquí en la sesión de preguntas y respuestas en vivo. He visto que había personas que estaban poniendo en otros lugares, pero sí voy a leer un comentario de Sandra Barros. Felicitaciones, Brenda, por ser un modelo de líder que la iglesia hoy necesita. Ahí estamos intentando, pero todavía no somos modelo de líder. Bueno, hay muchas personas que no intentan tan duro como tú. Entonces, sí, eres un ejemplo para todos nosotros realmente. No, pues gracias.